Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro jueves de Threadban Thursday. Nos da mucho gusto tenerlos aquí y que sean tan consistentes con nuestras sesiones. Y bueno, en lo que se siguen conectando algunos más, les voy a platicar, como siempre, mi comercial acerca de Bridge, que es la revista de ciberseguridad hecha por expertos de Cisco, que pues realmente contiene muchos artículos disruptivos entre la ciberseguridad y lo que pasa en el mundo en estos días. Y bueno, sin más, pues el día de hoy vamos a tener una sesión a cargo de Marco Martínez acerca de todas las predicciones que están sucediendo en este momento y los ataques de ransomware. Y pues nada, te cedo la palabra, Marco. Recuerden, claro, que tenemos el Q&A abierto para cualquier duda que puedan tener, la pueden escribir y ya sea que yo les ayude a contestarla o Marco al final de la sesión esté contestando todas sus dudas. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y por el tiempo. Me presento, soy Marco Martínez, soy Technical Security Architect en Cisco. Un poco de mi background, pues he estado del lado ofensivo y defensivo. Antes hacía pentesting y también estuve del lado defensivo en los centros de respuesta a incidentes de seguridad o de operaciones de seguridad. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del ransomware. El título dice cibercrimen perfecto, pero incluye el phishing, el malware y el ransomware. Y bueno, vamos a ver por qué no. Esta es la agenda. Es un poco, bueno, slides. Vamos a hablar qué ransomware, cómo se propagan, vectores de ataque, hablar un poco acerca de la evolución del ransomware. Vamos a entrar en los APTs, amenazas avanzadas persistentes, y algunas recomendaciones, así como qué hacer de forma muy rápida o de qué nos podemos apoyar para poder atender un incidente de este tipo. Si hay por ahí alguna pregunta, la pueden poner en el Q&A o en el chat. Y bueno, Jimena o Camila, pues me pueden interrumpir y vamos haciendo la sesión un poquito más interactiva. Bueno, para empezar, ¿qué es ransomware? Ransomware es malware, es un tipo de malware, es verdad, que tiene alguna particularidad y esta particularidad es que cifra la información y nos pide un rescate. Y como sabemos todos, ese rescate piden que sea pagado en bitcoins, que es una criptomoneda, pero también hay otras como Monero y están empezando a utilizar otro tipo de criptomoneda, ¿no? Vectores de ataque. Existen los más conocidos o como se ha propagado más el ransomware ha sido a través de infecciones vía web, de correo electrónico, pero tienen alguna particularidad y esa particularidad es que requieren de la interacción de un usuario. El 90% de los casos van a necesitar la intervención de un usuario que haga clic o que haga doble clic o que abra algún archivo o una página web. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hay servidores web que son comprometidos previamente o que el atacante o los atacantes tengan su propia infraestructura. Así como nosotros, que tengan infraestructura en Amazon, en alguna nube, cual sea, y que ellos tengan el control o a través de correos electrónicos haciendo phishing dirigido o campañas de spam, como funcionaban al inicio. eh, los ransomware se propagaban a través de correos de spam, después de phishing y ahora son dirigidos. ¿Qué pasa cuando llega un usuario, por ejemplo, a una página que fue comprometida? Cualquier aplicación web puede ser una aplicación web, un login, incluso páginas de gobierno. Muchas veces lo que hacen ahí es que plantan redirecciones y que los llevan hacia otra página en donde empiezan a descargar el software malicioso, pero no necesariamente es el ransomware. Cuando llega a través de un correo electrónico, el correo electrónico puede venir también de servicios en los que confía el usuario, servicios que se han adquirido, digamos que de forma lícita y válida. Pagan licencias, campañas de email, cosas de ese estilo. Y adentro del contenido, pues vienen links que van hacia otro portal o cargan otro contenido,
o archivos adjuntos. Y cuando abres el archivo adjunto, algunas veces ese primer archivo que viene adjunto no es el que está infectado. El contenido tiene otro link o descarga otros componentes que vamos a ver más adelante. Después de que hacen esa primera acción los usuarios, el siguiente paso es utilizar algo que se llaman exploited domains o empezar a descargar los componentes adicionales que van a ser necesarios o útiles para que empiecen a realizar el proceso de infección en el equipo del usuario. Después de que se instalan o de que llegan al equipo, el siguiente paso es comunicarse con los atacantes. Algunos o la mayoría hacen eso, se comunican con los atacantes para que hagan la descarga finalmente de las llaves de cifrado, en el caso del ransomware. Sin embargo, hay otros ataques, como se ha estado viendo ahora, los supply chain attacks, que en vez de que vayan con el atacante, muchas veces se van a quedar ahí y van a tratar de infectar o de propagarse lateralmente y hacer otro tipo de acciones sin necesidad de contactar de hacer esos callbacks, esas solicitudes externas y todo se queda interno. Eso es lo que ha complicado mucho la detección y pues la respuesta y que uno se da cuenta hasta que ya están comprometidos miles y miles de clientes. Entonces, así es, esos vectores de ataque son los más comunes ahorita, pero las acciones como este ransomware es solo una de ellas. Hay muchas acciones que se pueden hacer y el ransomware solamente es una consecuencia de muchos, no quiero decir huecos de seguridad, a lo mejor de muchas deficiencias o gaps que existen en esos controles o políticas de seguridad. Entonces, el mensaje ahorita es, el ransomware es malware y solo es una acción de una consecuencia que ya teníamos en la red o que se pudo haber visto esa actividad mucho antes, ¿no? Ahora, Marco, sí. disculpa, te interrumpo. Es que tenemos una pregunta de Rolando Torres que pregunta cuál sería la diferencia entre phishing y farming. La diferencia entre el phishing es que son correos electrónicos, están muy dirigidos, bueno, hay campañas que pueden ser masivas, no necesariamente van directamente hacia no sé, una organización o un usuario en particular. Esa es como la diferencia. El phishing está enfocado hacia hacer campañas de correo electrónico utilizando ingeniería social para que puedan infectar a los usuarios, a la mayor cantidad de usuarios. Y bueno, hablando sí, Llegó una otra pregunta también, no sé si tú ya vas a comentar, pero pregunta Antonio el caso del ransomware, ¿cómo es posible que no se pueda identificar el atacante, ya que al pedir el rescate necesariamente deben dar el destino, cuenta donde deben depositar el dinero o criptomonedas y así se debería poder dar con el atacante? no es tan simple ahora, es un poquito va con lo de la evolución. Por ejemplo, el primer ransomware que se tiene conocido es en los 80s. 1989 hubo un evento de una conferencia acerca del SIDA, y a un biólogo se le ocurrió enviar disquetes que tenían el virus, el malware, esa rutina que iba a cifrar la información de los usuarios, y se los envió por correo. Cuando ellos recibían el disquete era interactivo, también utilizaba ingeniería social y les daba información acerca de estudios y finalmente, después de varios reinicios, se cifraba la información y les pedía un rescate que tenían que pagar o enviar el dinero a un correo postal que estaba en Panamá. Entonces, a lo mejor ahí o en ese tipo de escenarios o cuando inició el ransomware en algunos otros años más adelante, pedían, y son como los más básicos, ¿no? Que son pues personas que tratan de descifrar o de extorsionar, pero a un nivel muy básico, y te piden que hagas un depósito a tal cuenta o que deposites a no sé, una cuenta de PayPal o te piden tarjetas de crédito. Así se hacía antes. Sin embargo, ahora el hecho de que te pidan pagar el rescate con bitcoins, de cierta manera, digo, esto no es una plática de Bitcoin y de blockchain,
pero utilizan Bitcoin porque se supone que es una moneda, una criptomoneda que no se puede, no se puede rastrear hasta cierto punto. Tú puedes rastrear el wallet de a dónde va ese dinero. Dicen que si sigues el dinero vas a dar con el responsable, pero sin embargo va a haber un punto en el que llegues a ese wallet a donde va a caer ese dinero, pero no sabes a quién pertenece. Y no es que la dirección de Bitcoin a la que tú pagas, esa no es la única. Muchas veces esas son dinámicas y solamente son temporales. Existen para la persona o la organización que fue impactada con el ransomware, le generan un wallet temporal y ahí tienes que depositar. Y luego ese dinero se distribuye en muchas otras, vamos a llamarles carteras virtuales, y va a caer el dinero en un montón de carteras. Y entonces tienes el rastreo hacia todas esas, se vuelve inmanejable. Por eso es que muchas organizaciones están en contra del Bitcoin, porque no hay una forma en la que tú puedas asociar esas direcciones con el nombre de una persona y puedan ir y detenerlas. No es tan fácil. Ahora también hay como mulas virtuales, es decir, empresas que van a prestar sus carteras y que de alguna manera se va a prestar al lavado de dinero. Va más allá de solamente pagar el rescate en bitcoins, y además eso no garantiza que vayas a recuperar tu información. Entonces, por eso es que no es tan fácil ir y dar con el atacante por esa transferencia de bitcoins. Bueno, eso es una parte. Al final es una consecuencia, como bien decíamos al inicio, pero lo que está detrás de la infección del ransomware es todavía es algo más complejo, y se volvió complejo porque ahora se utilizan, bueno, aquí como tenemos el Bitcoin apareció en el 2008 por esas fechas, pero antes de eso apareció también PowerShell. PowerShell es una herramienta, una utilería que viene con Windows, es buena, es muy poderosa y le sirve mucho al equipo de TI para automatizar muchas tareas. Pero también eh, el cibercrimen, los atacantes, pentesters, todo el mundo utiliza también PowerShell para realizar acciones maliciosas o para validar controles de seguridad. Y ellos también lo utilizaron. ¿Qué pasa cuando tú haces uso de utilerías o comandos que ya están incluidos en el sistema operativo y que son válidos o que ningún antivirus lo va a detectar como algo malicioso? Pues que cuando ocurra este proceso de infección, no va a ser detectado, no va a ser tan simple. Cada vez que esté ejecutando, pues en la máquina se va a entender que esas acciones las está haciendo, por ejemplo, la descarga de esa llave o la descarga de otra versión, otra variante del malware, la descarga PowerShell o la descarga otra utilidad que viene con Windows, pues no lo va a identificar como malicioso. Entonces, ese tipo de utilerías, más las formas de pagar y que no sea rastreable o de que sea muy difícil dar eh, con el destino hacia donde va el dinero, pues eso hizo que evolucionara todavía más y que voltearan a ver al ransomware ya como un negocio, ¿no? Es toda una industria ahora. Ahora, pues fueron evolucionando. Apareció CryptoLocker, TeslaCrypt, WannaCry, que fue cuando empezó a sonar más el ransomware, porque impactó a miles de sistemas en todo el mundo. Después apareció NotPetya, Ryuk. Con Ryuk es algo muy interesante, porque Ryuk apareció y su proceso de infección era a través de campañas de spam. Le tiraban a quien sea para ser descifrado. Sin embargo, con el pasar de los años, ahora se unió, porque también hacen integraciones o uniones con Emotet o TrickBot, con otros troyanos, con otro malware, y ahora lo que hacen es que cuando infectan a una máquina o miles de máquinas, porque Emotet o TrickBot también ya tienen botnets completas, lo que hacen ahora es que monitorean, es como estamos llegando a las service, pero aquí hacen monitoreo y dicen, este cliente es retail, esta víctima es universidad o educación, esta es financiero, y los van escalando. Entonces, dependiendo
en qué categoría estés. Puede ser que a lo mejor no te cifran la información, a lo mejor te van a utilizar tus recursos para hacer crypto mining, para hacer parte de equipos zombies y luego que hagan ataques de negación de servicio. O a lo mejor si eres un financiero, eres un retail o eres una empresa muy grande y entonces ahí es en donde cifran la información y ya te empiezan a solicitar el rescate, como decíamos. Y ahora apareció DarkSide, Sodinokibi, hablando de Revil. Eh, DarkSide es algo muy particular porque este grupo o este ransomware, como lo conocemos más, ellos están haciendo ellos son un ejemplo del siguiente paso que es la afiliación. Existe el ransomware as a service y también existe la afiliación. En la afiliación lo que hacen es que van a identificar primero van a validar que tengan la capacidad para hacer intrusiones o que hayan hecho intrusiones y luego les van a dar el código, de tal manera que pueden personalizar algunas cosas o les van a dar un kit y sacan una versión. Existen miles, no sé, 3.000 variantes de ransomware todos los días. Hoy descubren una variante y mañana hay más, pero es por todo el proceso, todas las utilidades que están detrás de esa infección final. Por eso es que se puede hacer bastante difícil eh, remediar cuando ya fuiste impactado. Entonces, el mensaje es que tenemos que tratar de identificar todo lo que está sucediendo antes o de llegar hasta la infección del ransomware. Ese es un ejemplo de, de cómo puede llegar un correo electrónico en un servicio de email. Casi todas las campañas de phishing ahora y más el ransomware incluyen un poco de ingeniería social. El propósito es incluir ahí algún link que nos llame la atención. Este es un link que va a descargar el archivo en otro lugar. Aquí tenemos una dirección IP y es un archivo zip. Eso tiene un porqué. Muchas veces el sistema operativo va a identificar o va a validar algunas extensiones. Algunos correos electrónicos ni siquiera validan las extensiones que pueden ser ejecutables. Aquí, por ejemplo, descarga un archivo zip. Fíjense, aquí tenemos nuestro conector en modo auditoría para ver todo lo que pasa. Solamente está ahí como ejemplo. Cuando abre el archivo zip, aquí dice proceso-vacaciones .pdf, vacaciones.exe.pdf. Y una de las recomendaciones que siempre nos hacen a los usuarios es valida las extensiones. Si tiene una extensión .exe como o este archivo, fdp.exe, pues no lo abras. Y te dicen, ponle a tu explorador que te muestre las extensiones y archivos ocultos para asegurarte de que no es un archivo ejecutable. En este caso, este archivo que recibió el usuario, que está en un archivo zip, pues lo va a revisar o lo trata de abrir y resulta que no tiene esa extensión de ejecutable, ese .exe, sino .pdf. El icono, pues es lo de menos, eso se cambia también, muy sencillo. Lo que hace a continuación el usuario muchas veces es tratar de abrirlo desde el zip para previsualizarlo, ¿no? Ahorrarse ahí un paso. Lo que estamos viendo aquí lo voy a tener un poquito, muestra un warning, pero este warning es del sistema operativo y nos está diciendo que no conoce a quien está publicando ese archivo. Aquí podría decir a Acrobat Reader o algún otro creador de PDFs, pero es ese warning el que está mostrando. Entonces le va a dar ahí ejecutar y cuando se ejecuta, lo que va a pasar es la parte maliciosa, es lo interesante. Esto no es el ransomware, sin embargo se comporta de forma eh, idéntica. Aquí no sucede nada, no se abre el archivo PDF, pero lo que hizo fue abrir una calculadora. Esa calculadora siempre se utiliza como una prueba de concepto de que el malware se puede ejecutar en el sistema. Y aunque estamos nosotros en modo de auditoría, sin embargo, aquí evadió controles no sé si tenías un firewall, un IPS, correo electrónico, y se ejecutó la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si el usuario extrae el archivo y lo pone en su escritorio o quien descargas? Cuando lo vuelve a ejecutar,
Esta puede ser otra variante del malware o del ransomware. En el ejemplo que veíamos, se ejecuta una calculadora y nada más. Pero en este siguiente ejemplo, cuando das doble clic en el archivo, lo que hace es abrir la calculadora, pero también va a crear, aquí crea un archivo que se llama algo.txt. Este archivo algo.txt puede haber sido cualquier otra cosa. Ejecutar PowerShell, hacer un callback, descargar una utilería o validar si existe una utilería del sistema que me permita como atacante descargar más software, ejecutar JavaScript, cualquier cosa que ya esté en el sistema y que le permita hacer más reconocimiento, hacer más eficiente el ataque, más indetectable el ataque, es lo que puede suceder. Entonces, todo este proceso puede llevarse a cabo y seguramente lo lleva a cabo el ransomware antes de que detone el ransomware. Aquí, en este punto, también podrían tener, además de que podrían tener el control de la máquina del usuario, pues pueden hacer muchas otras actividades. Ahora, ¿qué pasa con el ransomware en 2021? En lo último que ha estado sucediendo. He estado hablando de utilidades nativas y se llaman GTOF o pins o LOLBAS. Esas son utilerías nativas del sistema que puede ser en Windows, en Linux, se utilizan para hacer escalaciones de privilegio la mayoría de las veces. Y ya ahora los files attack, que también utiliza el ransomware como malware, están haciendo uso de esas capacidades que tienen los sistemas operativos por default. Por ejemplo, no sé, en un departamento de legal, de recursos humanos, si ellos no necesitan PowerShell, deshabilítalo. Todas las personas que están a nivel gerencial o directivo generalmente van a ser los targets para hacer spear phishing o phishing dirigido, porque ellos tienen muchas veces acceso a todo por el rol que tienen, ¿no? Y muchas veces tienen que salir a internet, enviar correos, compartir información con todos. Entonces es algo que también pueden hacer. Que hacen también técnicas de ocultamiento de seguridad, no solamente de bypass. Ahora detectan, antes de que ejecuten, antes de que se abra esa calculadora, detectar si existe instalado un EDR, si hay instalado cualquier herramienta de seguridad, incluso por fabricante, a veces las clasifican, y si existen o están en un sandbox, no se ejecutan y no hacen nada. Detección de comportamiento, así como, como nosotros los vendors utilizamos técnicas de comportamiento de usuarios o User Behavior Analysis, también el malware hace esa detección. Va a validar si hay algo si yo ejecuto, no sé, JavaScript y hay algo un proceso que se prende y que lo empieza a analizar, se van a detener y no van a hacer nada. Generan sus propios exploits, sus propios zero days también, y hacen integración con con otro software. Ahorita vamos a ver eso, a qué me refiero con software. Backdoors multiplataforma, y no solamente Windows, sino que ahora funcionen en Windows, Linux y Mac, y también en Android, están apareciendo todavía más. Y están siendo más creativos. Hay uno que está bien interesante que se llama Astaroth. Aquí está la dirección para que lo puedan consultar en Talos. Lo que hicieron ellos es que una vez que ya infectaban en el dispositivo, en el equipo del usuario, validan que exista BitsAdmin. Esta es una de las utilerías de Windows que son nativas y que te permiten hacer descargas de archivos. Entonces, cuando descargaba y cuando empezaba, ya había hecho la inyección de código malicioso en la DLL e intentaba seguir con la siguiente fase, necesitaba ahora las instrucciones. ¿Qué seguía? Tenía que contactar al comando y control y que le diera las instrucciones. Pero ellos estaban enviando esa información a través de una descripción de un canal o de un video de YouTube. Entonces, muchas veces se permite el YouTube, ya sea por el departamento de marketing o porque los usuarios lo necesitan. En las casas todos están utilizando YouTube. Ahí eh, la parte de los comandos o de las instrucciones estaban ofuscadas en la descripción de un canal de YouTube. Entonces,
son más creativos. Entonces tenemos que tener esas capacidades de detección y de poder identificar esa información incluso en esos servicios, ¿no? Y también están haciendo captación de talento. Ahora hacen reclutamiento, ponen challenges y también están haciendo esa parte más activa. Y luego viene el Ransomware as a Service. Ahora, en Ransomware as a Service, o antes de llegar a eso, es hablar un poquito de las amenazas avanzadas. Estábamos hablando de malware. Ransomware es un tipo de malware y el cifrado es la consecuencia de la ejecución de ese malware en mi ambiente que generalmente estuvo ahí mucho tiempo. No es que llegue el ransomware y luego cifra. Antes identificaron nuestra lista de contactos, identificaron usuarios, contraseñas, toda esa información que muchas veces o que ahora les va a servir para la extorsión, se llevaron esa información. Ahora, los grupos de amenazas o actores maliciosos, vamos a hablar aquí que son hackers o pertenecen al cibercrimen o es una organización privada, gobierno patrocina o financia este tipo de actores maliciosos y la mayoría va a tener un fin económico o de espionaje. Esos son como los más comunes. Los grupos, que algunos ejemplos, aquí está FinSix y Walt Southfield. Este es el grupo que creó Revil. Revil es un software, es un malware que fue creado por este grupo. Ahora, ya vimos, dijimos que es un malware, dijimos que es ransomware y dijimos que hizo muchas acciones antes en nuestros equipos. ¿Hubo capacidad de detección o pudimos haber detectado algo, prevenido algo? La respuesta es sí, hay muchas cosas que se pudieron haber detectado. El Mitre Attack, por ejemplo, esa es como una Wikipedia. El proceso de infección que mostré en el video, si utilicé, qué utilicé, por ejemplo, o qué está detrás de la ejecución del PDF, es lo mismo que hace estos grupos de atacantes. Entonces, lo que hace Mitre Attack es recopilar, y por ejemplo, aquí nos dice que utilizan Command and Scripting, PowerShell, servicios, ellos buscan servicios que tengan remotos y que estén expuestos, hacen phishing, hacen capturas de pantalla cuando ya están en el dispositivo, y hacen todo lo que están haciendo lo de Supply Chain Attack, que tampoco es nuevo, y aquí viene también algo de información que tú podrías estar investigando en tus dispositivos. Por ejemplo, si el atacante está utilizando scripting, está utilizando PowerShell, entonces algo que tú tienes que hacer es monitorear la ejecución de comandos, monitorear los procesos, que haya algo que esté protegiendo los procesos del sistema. Por ejemplo, que ya se sabe cuáles van a ser los procesos más atacados en los que buscan Zero Days, Chrome, Firefox, Word, Outlook, ese tipo de procesos que estén protegidos por default y que no llegue hasta este punto, ¿no? Entonces, esto es como una base de datos, la que recomiendo que le echen un vistazo. Ahí vienen las técnicas. Empire, por ejemplo, es algo que están utilizando mucho, Cobalt Strike. ¿Y qué hacen con esos frameworks de explotación? Pues aquí vienen algunas de las técnicas que están utilizando. Entonces, eso está documentado. Necesitamos algo que nos ayude a detectar eso mucho más rápido. No necesariamente tienes que ir y aprender de todo el Mitre Attack. Entonces, todas esas técnicas que hicieron y que se empaquetan en el malware y que al final terminan en algo que se llama ransomware, pues ahora hay otros, el ransomware as a service. El ransomware as a service lo puedes adquirir, cualquiera lo puede adquirir, ese también es un tema que tenemos que saber. Eso se hace en la dark web. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un servicio que dice que ellos proporcionan ransomware indetectable. Es decir, que seguramente hay empresas que ya tienen este malware y no nos han dado cuenta. Aquí vienen, igual pagas en bitcoins, algunos te piden ¿cómo se dice? Una comisión. Incluso algunos te dicen, si llegas a infectar tantos de equipos o te pagan tanto, a mí me das un porcentaje y lo demás es para ti. Y así se empieza a distribuir. Hay quienes rentan una botnet
ahí se hace el despliegue o ahí lo utilizan para la infección. Hay una parte que se va al programador, otra parte que se va para el mantenimiento incluso, y lo demás es como ganancia de quienes están adquiriendo estos servicios. Ahora, ¿hay nuevos procesos, nuevos vectores de infección? Sí, sí hay, porque también hay quienes dicen, todas mis aplicaciones están en la nube, ya no tengo mis servidores que pueden ser comprometidos. A lo mejor hoy muchas empresas tuvieron que, o tal vez el año pasado, ¿no? Vamos a suponer que tenían aplicaciones, tuvieron que exponerlas y tuvieron que abrir RDPs. Esos servicios RDPs de acceso remotos ahora también son muy atacados, también hay muchos ataques de fuerza bruta. Y si no tenemos algo que evite que una vez que hagan la conexión o el acceso como un multifactor de autenticación, pues entonces ya estamos fritos. Porque una vez que tienen acceso al servidor con credenciales válidas y se mueven por la red o saltan otras aplicaciones desde un equipo comprometido, va a ser muy difícil detectarlo. Entonces necesitamos herramientas que también tecnología pues que sea capaz de reaccionar ante eso y detectar de forma temprana. Entonces, infraestructuras as a service también está siendo parte de estos vectores de infección. Ya hay ransomware que está dedicado para contenedores como Docker, también Kubernetes, en los procesos de DevOps también es muy común, ¿no? Que hay muchos procesos de DevOps que no están correctamente implementados, e incluso en los logs o en los archivos de configuración, ahí puedes ver los tokens, usuarios y contraseñas. Entonces, primero empiezan a obtener esa información y luego hacen los accesos que necesitan. Esos son unos ejemplos de Dark Radiation, Cytoscape, también de ransomware que está dedicado a Docker. Ahora, ¿cómo se ve un ransomware real? En la vida real, pues un usuario recibe un correo electrónico, aquí puede ser, y cualquiera, por ejemplo, que haya tenido COVID o conocido de alguien de COVID, es en donde más proliferó ese tipo de phishing. Pues recibe un correo electrónico y aquí está tu expediente, puede ser que ese laboratorio haya sido comprometido, entonces te mandan un archivo como este, tú quieres ver tu expediente, y cuando lo abres, pues ahí vienen las instrucciones. Obviamente, este es un archivo de un documento de Word de ejemplo, pero cuando lo abre un usuario, cuando quiere abrir un archivo, lo va a abrir. No importa cómo, pero él va a hacer todo lo posible por abrirlo. Después de que ejecuta o de que habilitó esa funcionalidad de Word para poder ver el contenido, el proceso de infección va a ser tan rápido como sea nuestro equipo, el performance del equipo, el procesador. Mientras más rápido sea, más rápido va a ser va a ser el cifrado, porque al final es criptografía, son cálculos, ¿no? Entonces, esta infección es como se ve pues en la vida real. Ahora, muchas veces una de las recomendaciones es pues restaura un respaldo, vuelve a un punto de restauración, habiliten los Virtual Shadow Copy en los equipos. Este ransomware, el malware, creo que ya cualquier malware lo hace, es buscar ese tipo de configuraciones, de funcionalidades, tus respaldos y eliminarlos y dejar el equipo sin respaldos. Y aparte, si tienes los respaldos en la misma red y la red no está segmentada, pues antes de que haga el cifrado de la información, va a buscar ese tipo de servicios, va a buscar en dónde tienen los respaldos y los va a eliminar o los va a cifrar. Entonces, si pensamos en hacer respaldos, que esos respaldos sean remotos, que sean en otra red, al menos. Pues también pensar en que debe de estar aislado todo, ¿no? Y después llegamos a esa parte de pagar o no pagar, si fuimos impactados. Si no pagas, pues ahora hay algo que se llama doble extorsión o hasta triple extorsión. Decíamos que cuando te aparece ese mensaje de ransomware, no sé si dejé que terminara, aquí está. Aquí, por ejemplo, vienen aquí nos da la dirección de los bitcoins para que hagas el depósito.
Pero esa es la cartera que decía que muchas veces es temporal. Cuando sucedió esto, o esto es lo que todos conocemos, ¿no? Se cifra, te piden un rescate y a veces te mandan ahí es algo para pensar, porque ellos te dicen, tenemos, o te mandan, te llega otro correo, perdón, y te dicen, este es uno o dos archivos no sé, cualquiera, te lo mandan y te dicen, si quieres recuperar tu información y te muestran el archivo, tienes que pagar este rescate. Entonces, ellos ya tienen tus archivos, ellos ya los tienen ahí. Si tú no pagas, entonces te dicen también, si tú no me pagas, voy a publicar esta información en tal lugar. O no te dicen el lugar, solamente dicen que la van a hacer pública. Depende de qué información tengas y qué tipo de negocio seas. O en la triple extorsión te dicen, si no me pagas, si no te importa que la haga pública, entonces voy a estar tumbando tus servicios, tus aplicaciones, sean críticas o no sean críticas, o tu red, que de tal manera que te dañe la reputación y eso podría ser hasta más costoso, ¿no? Y si pagas, pues tampoco está la garantía de que te regresen toda la información o que esa llave funcione. Muchas veces no vas a recuperarlo todo. O también depende de qué tanta información haya sido. Y también existe por ahí quien dice que te conviertes en cliente, ¿no? Si ya te pasó una vez, te va a pasar otra vez. Y algo que también pasa muchas veces y que en los monitoreos de la dark web o darknet se ha visto es que la información que ya extrajeron de la red antes de que cifraran la información se vende ahí pues no sé si toda, depende, puede ser datos de clientes, expedientes, números de tarjeta, lo de siempre, pero el chiste es que esa información que ya se llevaron también es de valor, ¿no? Para el cliente. Entonces, para los clientes de estos cibercriminales. ¿Qué se puede hacer? Hablábamos de Mitre Attack y existe NIST. La mayoría de las organizaciones hoy en día utilizan mucho estos frameworks de seguridad, ¿no? NIST, el Cyber Security Framework, acaba de liberarse. Hay un draft que está enfocado solamente al ransomware. Pero mi recomendación es seguirlo utilizando como lo que es, ¿no? Estándares de seguridad, vienen recomendaciones de políticas de controles y más del lado de governance, y empezar a utilizar también Mitre Attack. Hay varios proyectos y matrices de Mitre, pero en particular Mitre Attack nos dice esas técnicas, esas acciones que está realizando el adversario o los atacantes, que son las que están funcionando, las que les han funcionado para llevar a cabo toda esta su estrategia para llegar a la brecha de seguridad o incluso a ese cifrado de información. Entonces, de esta manera, utilizándolas o combinándolas, podrías estar identificando más rápido esos gaps, validar realmente si están funcionando o no, que tú puedas ir a identificar. Ahí, por ejemplo, entra el tema de qué tanto detectas, qué tanta visibilidad tienes, qué tan rápido puedes hacer esas detecciones o remediaciones. Y como veíamos, el malware o el ransomware se ejecuta en el endpoint. Al final, el, el- el premio va a ser llegar a un endpoint y si tiene los privilegios de administrador, pues qué mejor. Hay muchas organizaciones que los usuarios tienen el admin por default y eso facilita mucho cualquier tipo de... Entonces, algunas recomendaciones, algunas funcionalidades que deberían de tener de protección o de funcionalidades, estas protecciones del endpoint, pues son, obviamente sí evita el movimiento lateral, que lo mandes a aislamiento, que lo dejes sin comunicación a internet, pero que además te dé contexto y que todo eso que estás haciendo retroalimente a las otras capas de seguridad. Y por ejemplo, también que te permita hacer búsquedas, esos queries que también están de moda, pero que también que vayan un poquito más allá. Por ejemplo, que te permitan hacer la identificación de CVEs, de plugins. Algo que también sucede mucho en las empresas es que los usuarios utilizan varios navegadores. Y
o algunos de los navegadores permiten instalar add-ons. Y esos add-ons también sirven para que les dé funcionalidades. Por ejemplo, acceso remoto a otros dispositivos que tú no sabes que están accediendo a servidores remotos, o que les permitan hacer navegación anónima a través de Tor, esa red Tor. Eso también es algo que nos impacta. Entonces, no solamente es el ransomware, sino todo lo que está detrás y que están utilizando o que les hace más fácil la vida a ellos. La previsión de exploits, adquisición de información forense, que sea algo muy dinámico, con demanda, de forma automática, integración con terceros, APIs disponibles. Y por ejemplo, ahora que salió esta vulnerabilidad de Prime Nightmare, la del servicio este de Windows, que es el Zero Day, voy a abrir, es SecureX. Al final hablamos de SecureX. Esto es algo que viene incluido con los productos de seguridad de Cisco. Aquí puedes tener de un vistazo todo lo que está sucediendo en tus distintas capas de seguridad, ¿no? Pero quiero solamente mostrarles una funcionalidad que es esto de las búsquedas. Desde aquí tú puedes hacer una búsqueda de lo que quieras en los endpoints. Aquí, por ejemplo, voy a agregar unos endpoints así de forma aleatoria. Y aquí en donde dice catálogo de queries, lo que podemos hacer es hacer queries de lo que nosotros, perdón, quieramos. Por ejemplo, si queramos saber en los grupos de usuarios que existen en los equipos, por ejemplo, usuarios que están logueados, em, restricciones deshabilitadas. Esos son ejemplos, pero lo que voy a hacer, no se ve el cursor porque tengo la presentación. Lo voy a quitar. Voy a hacer queries personalizados. Por ejemplo, este Zero Day que está usando mucho, algo que se puede hacer muy rápido y que te recomiendan es deshabilita el servicio de impresión en los equipos para que no sea impactado. Y eso viene a una pregunta que puede ser para TI, para compliance, seguridad de la información, para muchas áreas, y van a decir, ¿cómo vamos a deshabilitar el servicio para todos? Pues depende también de cómo tengamos ahí nuestra estrategia o que hayamos realizado, pero podrían también, si está segmentado la red, los servidores no deberían tener ese servicio prendido, por ejemplo. Usuarios que no requieren el servicio de impresión tampoco deberían de tenerlo. Entonces, una forma muy rápida de saber, primero hacer todo ese inventario de cuáles son todos esos equipos que tienen, creo que aquí es la sesión, que tienen ese servicio. Pues primero haces un query, sacamos todos los dispositivos que tienen ese servicio habilitado, y ya con eso podemos empezar a hacer pues la discriminación o decidir a quiénes sí le damos el servicio o no. Pero es una forma muy rápido de hacer una consulta hacia todos los endpoints de lo que necesitemos o lo que vayamos a requerir. Entonces, eh, con este sistema, este módulo de Orbital viene ya incluido con nuestro Secure Endpoint. Lo voy a abrir otra vez. Es un ambiente demo. Voy a ejecutar de nuevo. Y bueno, con esta capacidad que se proporciona de hacer búsquedas a nivel de registro de Windows, a nivel de eventos, de lo que sea en el endpoint, pues va a ser muy útil, porque por ejemplo, ahora que salió ese Zero Day, o que hay un nuevo, y mañana va a salir otro Zero Day, o otra vulnerabilidad, casi el 90% o más tiene tiene que cumplirse cierta particularidad en el endpoint, en alguna configuración, en alguna versión, para que se ejecute o para que ese Zero Day, ese exploit que se liberó, funcione.
Y lo que necesitamos pues es tener esas preguntas muy rápido, salir de esas dudas y saber qué equipos van a ser impactados o cuáles tienen esa amenaza pues presente. Vamos a ver si ya funciona Orbital. Listo. Entonces, Orbital, SecureX, estos están incluidos ya con cualquier producto de seguridad de Cisco. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el query. El resultado de ese query nos lo va a poner aquí, y aquí podemos ver que si el servicio está iniciado, la recomendación es si tiene un valor diferente de 4, entonces, o cámbialo a 4, no recuerdo. El chiste es de que validar si está habilitado. Si está habilitado, hay que deshabilitarlo. Esa es la forma más rápida, lo que recomendaron, mientras se libera un parche. Esto es un ejemplo de un query personalizado, pero tú también puedes utilizar un catálogo que ya tenemos aquí incluido. Este catálogo también está alineado con Mitre. Eso que decíamos de esas técnicas que se ejecutan o que ejecutan los adversarios, también están ya mapeadas en un query para ser utilizado con Orbital. Entonces están las tácticas, están las técnicas. Hay queries específicamente para cuando estás haciendo threat hunting o detectando malware, algún comportamiento, o para hacer forense también. Entonces, mucho, mucha de esa información que requerimos o que siempre es útil, la puedes estar disparando o solicitando desde SecureX. Y bueno, aquí puedes hacer SOAR, automatización, workflows, muchas cosas, pero si nos da tiempo, no hablamos más de eso. Estamos en tiempo, creo. Entonces, hablando otra vez de la seguridad en el endpoint, necesitamos una protección en el endpoint que vaya más allá, no solamente en esa detección, sino que te permite hacer una validación de hardening, que se comunique con otras capas de seguridad, que, que te permita hacer ese threat hunting, esa respuesta a incidentes también de forma muy rápida y personalizar, que tú también puedas cargar tu propia inteligencia hacia todas las capas de seguridad que tienes. Bueno, continuando, algo de recomendación. Un poco de recomendación aquí es el ransomware o quick prevention contra el ransomware. Serían estas recomendaciones. Proteger desde la primera línea de defensa. El callback, dominios que están clasificados ya como phishing o como maliciosos o URLs que ya están utilizadas, o clasificadas, perdón, o ya fueron utilizadas, pues que se bloqueen de forma muy proactiva y incluso que se puedan prevenir a futuro. Eso es algo que se hace con Umbrella. Algo que ya fue infectado. Si ahorita tú ya tienes ransomware en la red, implementas Umbrella, esos callbacks, esas descargas de esas llaves, muy seguramente se van a evitar. Se va a evitar que se propague o evitar que incluso cuando el usuario da clic en ese phishing, pues llegue hacia esos adversarios. La protección del correo electrónico, pues ahora hay muchas formas en proteger el correo electrónico. Estar diseccionando todo el flujo de correo hasta nivel del paquete del correo y detectar algo anómalo y bloquearlo, hasta bloquear solamente cuando detectes un archivo adjunto que es malicioso, pero que tenga la capacidad otra vez entre las distintas capas de que vayan al correo electrónico y extraigan esos archivos que son maliciosos, o que cuando el usuario le dé clic hay un archivo a un link que le muestra, hay una alerta y que le diga está infectado o está reportado como phishing, que se puedan hablar entre capas, que esa inteligencia sea accionable, que no nada más quede de forma aislada. Finalmente, pues la protección en el endpoint, como veíamos, que te dé, que sea capaz de realizar procesos automáticos de remediación, de respuesta, que hagas alineación con Mitre de forma muy dinámica. Por ejemplo, esas técnicas que veíamos,
que les comentaba. Quedan 10 minutos, voy a ver muy rápido. Estas técnicas que están en Mitre Attack, nosotros, bueno, ustedes, cualquiera que tenga esas herramientas, estas, por ejemplo, la capa del endpoint, de Umbrella, primera línea de defensa, de Orbital, aquí puedes tener el estatus de seguridad del correo, del proxy, de los firewall, en automático generan eventos. Y por ejemplo aquí hizo un filtrado de forma automática, pero todo esto que vemos aquí son esas técnicas y las tácticas que estábamos viendo en Mitre. Estas son las tácticas y estas son las técnicas. Pero a nosotros nos interesa solamente las que están aplicando en mi red. Entonces con un clic así sencillo, hace ese filtrado y ahora podemos saber exactamente a qué está impactando en mi red, a qué sí tendría que ponerle eh, foco. Por ejemplo, aquí dice que es un indicador de compromiso, de que algo está utilizando PowerShell para hacer alguna acción. Y si vamos a ver el detalle, pues aquí vemos PowerShell, vemos cómo lo que está ejecutándose en memoria, esto es un encoding, y aquí vemos que está descargando pues algo de, no sé, puede ser de GitHub, puede ser de algún otro servidor remoto. Eso es algo que también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y además de esta visibilidad de detección, que vaya más allá, eso me refería, con que haga Zero Trust, que se integre con Zero Trust de forma nativa, integraciones a través de APIs, no complicaciones en otro tipo de integraciones. Aquí, por ejemplo, si regresamos al evento del usuario en el que se cifró su máquina o el usuario que abrió ese documento de PDF y que se ejecutó la calculadora o cualquier malware que esté en proceso, que se esté ejecutando o haya una infección en proceso, que esa integración nos permita pues, remediar muy rápido, a lo mejor ni siquiera con intervención de nosotros. Por ejemplo, este es un equipo, un usuario remoto que no tiene VPN, pero que tiene Duo, que está Duo, además de ser un multifactor de autenticación, te permite hacer un health check de tu equipo y por ejemplo, si el Windows no está actualizado, no puede ingresar a mis aplicaciones o incluso a mi red si lo integras con ICE. Si BitLocker no está habilitado, tampoco. Si el firewall no está habilitado, tampoco. A lo mejor si no está habilitado, pero está actualizado, tiene antivirus, tiene EDR, alguna otra particularidad, entonces sí lo dejas entrar. Pero ¿qué pasa si cumple con todo esto y sí puede entrar a tu red o tus aplicaciones, pero el equipo está en un proceso de infección, como este que veíamos? Ese es uno, por ejemplo, ese usuario que descarga PowerShell y que ejecuta Mimikatz y que está ahí buscando las contraseñas o alguna otra cosa. Pero resulta que él tiene acceso a una aplicación crítica, en este caso al portal de Azure, para, no sé, hacer alguna operación o otra aplicación, la que sea de importancia para ustedes. En ese momento, cuando va a autenticarse y va a recibir ese challenge de Duo, ese mensaje push, lo que sucede es que el AMP le notifica a Duo y Duo recibe la orden de que ese equipo está comprometido o tiene un comportamiento anómalo y por lo tanto no tiene acceso permitido a las aplicaciones del corporativo. Y entonces, en ese momento, AMP lo que también pudo haber hecho es aislar el equipo, obtener esa información forense, qué usuario está conectado, qué procesos tienen en ejecución, qué conexiones TCP/IP tiene, qué carpetas tiene compartidas. Toda esa información la hace de forma automática, lo mueve a un grupo, no sé, de esos triggers o de Easy Response y de esta manera evita el movimiento lateral y también evita el acceso de un usuario o un usuario válido a aplicaciones que son críticas para el negocio. Y bueno, finalmente, como decía, el endpoint o nuestra visión es redefinirlo y es que hoy sabemos que todos tienen agentes de muchas cosas, de VPN, de postura, de autenticación, en este caso, por ejemplo, Duo o algunos otros de filtrado de contenido. Lo que estamos haciendo es unificando todas esas funcionalidades en un solo agente
para que de esa manera tengas visibilidad, esa telemetría en el endpoint y tengas también las capacidades de XDR, de EDR, de Zero Trust y de SASE, dependiendo cuál sea su estrategia a futuro. Y bueno, eso creo que ya es hora de las preguntas. Tenemos 5 minutos. No sé si haya por ahí preguntas, voy a ver en el chat. Sí, Marquito, ¿quieres que te las vaya leyendo? Sí, Bueno, voy a empezar desde la primera que ya no contestamos para ir un poco rápido. El primero dice, de Romel, si el tráfico de mi red es por VPN, aún así puede ser víctima de un malware. sí. Y de hecho, una VPN lo único que hace es cifrar la comunicación, pero no significa que esté inspeccionando o que esté aportando ahí seguridad, solo es para conexión hacia la red, pero eso no proporciona seguridad, incluso hace más indetectable el malware. Hay que tener protección en el endpoint, ahí también validar cuando está llegando a tu red, validación de postura. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esa comunicación, pero si la respuesta corta es si una VPN me protege contra malware, no. No. Ok, súper. Luego Javier nos pregunta si las aplicaciones anti-malware gratuitas son efectivas. Las soluciones anti-malware gratuitas, no voy a decir si son malas o buenas, sí son recomendables. Cisco tiene una, Cisco Immunet se llama, pero obviamente no tiene las capacidades que mostrábamos, esa integración, no Claro. detectan tan rápido, no se comunican con otras soluciones y solamente están ahí en tu endpoint. O sea, si eres un usuario, por ejemplo, es recomendable utilizar Immunet en sus casas, porque su foco de este Immunet es el malware, no son los virus, no son hashes, ese tipo de cosas, sino el comportamiento anómalo. Cisco AM, por ejemplo, nuestro agente de protección del endpoint, utiliza también Immunet, pero obviamente una versión pues más robusta. Más Pero avanzado. es Claro. algo que pueden utilizar. Ok, gracias. Otra que pregunta Adrián. Para el caso de PowerShell y las acciones derivadas de su mal uso, ¿no pueden controlarse mediante el uso de NGBA, es decir, control de comportamiento? Sí, el control de comportamiento, pues, ¿cómo decirlo? Es bueno y no tan bueno. Hay muchas cosas que el machine learning, inteligencia artificial, que está sonando mucho, mucho de eso también está en proceso de maduración, es relativamente nuevo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, es más, voy a mostrarla aquí. Sabía que no iba a dar tiempo, por eso no la puse. Pero hablando de motores de inspección, esta no es, tenemos un montón. Uno de ellos es la detección de scripts maliciosos. Es decir, que seamos capaces de identificar que se está ejecutando PowerShell, pero también la capacidad de detectar cuando ese PowerShell está haciendo acciones maliciosas y dejar que los scripts que no son maliciosos se sigan ejecutando. Entonces, motores de análisis por comportamiento también tenemos, un motor solamente para la protección de ransomware también hay, para detección de estos scripts maliciosos también tenemos. Entonces, sí, o sea, sí se utilizan, sí son buenos, pero tampoco son 100% efectivos, necesitan todo lo demás. Ninguna solución va a proporcionar el 100% de efectividad y menos los que solamente hacen ese behavior análisis, ¿no? Ok, súper. Luego tenemos otra. Dame un segundo, es que hay muchas. Odón pregunta, ¿cuál es la diferencia entre phishing y farming? Esa la comentamos al Ah, inicio, ¿ya? ¿no? Ok. Sí. Es que no las tengo, no me salen en orden, pero. Ra, 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 ra. Fabián pregunta, ¿cómo obtengo el programa que estás demostrando? Query específicamente. El orbital lo tenía aquí. Ajá, de hecho hay otra que dice igual de Rommel, Orbital se instala en el endpoint y SecureX es el CIEM de Cisco. Muy buena pregunta. SecureX lo voy a contestar en dos partes. Primero, Orbital viene integrado con Cisco Secure Endpoint.
ese es nuestra tecnología de protección del endpoint y ya está, Orbital ya está incluido en el agente de todas las funcionalidades que dije de la protección del endpoint, ya están incluidas en el agente de AMP, como comúnmente se conoce. Y SecureX, que es esta pantalla que estamos viendo, este dashboard, es una plataforma que está implementada en la nube, es nativa, pero no es un SIEM. La forma en la que se agregan las tecnologías que son de Cisco y no Cisco, voy a revisarme aquí. Tú puedes integrar cosas que son de Cisco, tecnologías, pero también de terceros. Y esas integraciones se hacen a través de APIs. No necesitas hacer conexiones de syslog o parsear logs. Esa es la diferencia. Sin embargo, en tu SIEM, ahí sí puedes instalar, depende qué SIEM sea, un paquete de SecureX. Es decir, que cuando ahora tienes la alerta del evento de seguridad en el SIEM y te dice, por ejemplo, phishing malicioso o un hash de algo malicioso, te aparece un botoncito que dice SecureX y lo que podrías hacer, aquí voy a hacer, les voy a quitar 2 minutos nada más para que puedan ver la capacidad de SecureX a través de un addon, como decimos, ese por, por APIs. Cuando tú lo integras al SIEM, aquí lo voy a hacer con el addon, pero sería muy similar en el SIEM, le vas a dar clic y va a extraer los indicadores de compromiso, así como lo vamos a hacer en este addon. No importa en qué página estés, puede ser la del SIEM. Y lo que va a hacer es que de forma automática va a extraer esos indicadores de compromiso y cuando le des clic en investigar, a través de APIs, le va a ir a consultar a todas las soluciones que integraste, quienes han visto o interactuado con esos indicadores de compromiso, esos observables. Y ya ahí puede ser el log completo, un nombre de archivo, un hash, una IP, una URL, lo que sea, mientras sea un indicador de compromiso. Y de esa manera, esta investigación la va a ir a hacer cuando le va a ir a preguntar a todas las tecnologías multicapa que tengas, pero te las va a presentar en un solo dashboard. Ya no vas a tener que ir a ingresar por cada tecnología para obtener esa información. Bueno, aquí falló este demo, pero el chiste es que esta investigación la vas a hacer muy, muy rápido. Se nos acaba el tiempo, si no, habría otro demo. Pero si quieres, hacemos una llamada o te mandamos información, pero es realmente útil y muy poderoso. Súper, gracias, Marquito. Ah, hay otra que me parece buena, es si hay algún caso de éxito de Cisco contra el caso de Casella de la semana pasada, lo que acaba de ocurrir. Hablaron de eso ayer, hay un webinar de Talos. A Ujú. nosotros no nos impactó a nosotros, pero yo recomendaría que le echaran un ojo a ese webinar. En México yo no he sabido todavía de un cliente que tenga o haya sido impactado con eso. De hecho, si entran también al blog de Talos, Sí, ahorita ahí les voy a está. compartir. Tenemos sí, ya hay información sobre eso. No es en México, como especifica Marco, pero se los Sí, voy a no. compartir en un momento en el chat. Sí, estamos preparando una plática para platicar de ciertos grupos de adversarios. Uno de ellos, pues, son ellos, de cómo es su comportamiento y cómo hacen sus infecciones. Y bueno, creo que aquí está el de Revil. Entonces, en México no he sabido de ninguno, pero aquí viene lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, si eres cliente de Cisco, aquí viene, en casi todos los posts de Talos viene contra qué tecnología te está protegiendo ya de esos ataques. No Listo, sé ya si les haya otro. compartí el link también a todos. Y voy a ver si hay alguna otra pregunta o ya podemos cerrar. Dame un segundo. Digo, hay muchísimas, pero Preguntaban ahí cómo era Cisco Trials, algo así, Security Trials, y ahí está todos los productos de seguridad de Cisco, para que ustedes soliciten un trial, si quieren, lo pueden probar.
y así sí, pues, Esa, si quieres, yo se las comparto, Marquito, la que tenemos ok. localizada. Y Sí. creo que hay una última que nada más dice, hola, de Israel. Dijiste que se puede inspeccionar y bloquear la extensión de archivos en navegador. ¿Cómo se hace eso? No, lo que decía es que se pueden identificar, lo voy a mostrar aquí, las extensiones que están instaladas en los navegadores. Por ejemplo, aquí, Chrome Browser Extension. Tú podrías hacer una búsqueda para que Orbital vaya y te diga cuáles son las extensiones que están instaladas o están utilizando los usuarios en Edge o en Chrome, generalmente en Chrome, es donde lo hemos visto. Y de esa manera tú puedes tener un inventario así muy rápido de qué extensiones están siendo utilizadas. Algo que se me olvidó comentarles es que estos queries, eh, igual es como lógico, ¿no? Entonces es un query ahorita y tal vez me digas, sí, pero tengo que hacerlo mañana y todo el tiempo, pues, no me va a dar la vida. Lo que se hace es que se crean jobs. Tú puedes, este query, o cuando ya tengas el que vas a utilizar, lo puedes crear y se puede ejecutar por cada minutos, por horas, por días, este, y así puedes, este query va a estar funcionando todo el tiempo. Tú no tienes que ir y ejecutarlo de forma manual y ese resultado lo vas a ver aquí. Cuándo se ejecutaron los queries, cuánto tardaron, toda esa información. Y esto pues está disponible también desde una sola vista que es Securex. No sé si ya hicimos una plática de Securex, pero a lo mejor valdría la pena hacer otro porque no me dio tiempo de Sí, hablar de workflows y de cosas que ya vienen incluidas. claro, lo vamos a anotar. Sí, ya hemos tenido, pero vamos a tener. Y bueno, creo que para cerrar tenemos una de Gustavo que ya nos había preguntado. ¿Cuáles son los vectores principales de ingreso de ransomware en los últimos meses? Es correo electrónico y web, pero también está ya cada vez más activo a través de servicios remotos, principalmente RDPs de servicios expuestos de servidores Windows, RDPs, y los SSH, los ataques de fuerza bruta, en RDPs principalmente. Súper, muchas gracias. Pues creo que ya contestamos todas. Me parece que no quedó ninguna. Ah, bueno, rápidamente, Francisco, ¿es posible que se invada la privacidad de la cámara? Sí, sí es posible. Bueno, es que también cuando llegan a la parte de la extorsión, muchas veces han adquirido información para extorsionarte y mucho de eso es en este caso del ransomware que ha afectado a miles de máquinas. Si no lo han hecho público o no está sonando mucho, pero una vez que tienes un malware y que se ha ejecutado en tu máquina y tiene el control de la máquina, sí es posible utilizar la cámara, el sonido, grabar audio, tomar video incluso de la cámara, no solamente prenderla y llevárselas a otro lugar. Esas son acciones que se hacen antes del cifrado. Muy bien. Pues creo que hemos terminado con todas las preguntas, nos pasamos unos minutitos, pero esperamos que para todos se haya resuelto y bueno, pues los esperamos en la siguiente sesión. Es la última del fiscal year, entonces pues esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por asistir. Gracias, muchas gracias a todos.